y el incendio que atónito deja, de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Esta es la 8ª estrofa de nuestro himno nacional y guarda una estrecha relación con nuestra clase de hoy. Sean bienvenidos estudiantes y familias. Una vez más, nuestro compromiso con la educación se renueva para compartir a través de las pantallas novedosas experiencias de aprendizaje. Agradecemos su compañía y les aseguramos una jornada interesante. Para continuar desarrollando el tema que dejamos en pausa, es necesario ubicarse en un lugar cómodo y libre de ruidos que pudieran distraer su atención y además deben disponer de sus útiles escolares necesarios para esta clase. Cuaderno, lápiz o bolígrafo, libros y revistas de historia dominicana, un mapa físico o político de República Dominicana para ubicar lugares, un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Ya estamos listos para la clase de hoy, así que continuaremos desarrollando el tema de nuestro último encuentro formativo, donde abordamos los acontecimientos que se dieron a cabo en Santo Domingo en contraposición a la anexión a España durante el período de la Restauración. Por eso, nuestro propósito es analizar y reconocer los aportes e ideales de los nacionalistas que lucharon por la restauración de la soberanía dominicana durante los años 1863 a 1865. Como recordarán, ante el hecho de anexar a la República Dominicana a España en marzo de 1861, los dominicanos protestaron enérgicamente contra este proceso, ya que significaba perder la independencia política que años antes se había proclamado. Las protestas se vieron alentadas por el nacionalismo de sus protagonistas, entre los que destaca Sánchez, quien perdió la vida intentando devolverle a la República su soberanía. Las revueltas levantadas en diferentes pueblos del Cibao, proclamando la vuelta de la soberanía, desencadenó un proceso bélico constante y decidido denominado Restauración. Así se conoce en la historia dominicana al periodo de luchas entre los dominicanos y los españoles desde el 16 de agosto de 1863 hasta la salida de las tropas españolas el 11 de julio de 1865. Se le conoció con ese nombre porque su principal finalidad fue restaurar el Estado nacido el 27 de febrero de 1844. Ya que hemos recordado la clase anterior que nos sitúa para continuar desarrollando el tema, les asignaré un trabajo para esta clase. En las clases anteriores debieron formular hipótesis y realizar un mapa conceptual. Esas actividades los ayudaron a organizar los datos que investigaron y los que les proporcionamos en clase. Ahora ofrecerán sus opiniones sobre los hechos históricos y llamaremos a esa actividad Doy mi opinión sobre hechos históricos. Les explico en qué consiste. Escogerán una de sus hipótesis que ya han comprobado para desarrollar un artículo de opinión. Utilizarán los datos de su mapa conceptual y ampliarán en diversas fuentes si hace falta.
presentarán sus hipótesis en un documento de opinión, donde darán su parecer sobre los acontecimientos que abordaron. Finalmente, enviarán su artículo de opinión a su docente guía para su valoración. Recuerden que todos tenemos opiniones sobre diversos temas y debemos respetar nuestras diferencias al respecto. Ahora continuaremos desarrollando nuestro tema con estos datos. De la Restauración se expresa Juan Bosch en sus escritos sobre la Guerra de Restauración que la guerra comenzó el 16 de agosto de 1863, cuando se enarboló la bandera dominicana en Capotillo, y en los siguientes días caían en manos de los restauradores Guayubín, Dajabón, Montecristi, Sabaneta, San Francisco de Macorís, Cotuí, Moca, también el Ayuntamiento y el Cuartel de Puerto Plata y La Vega. Otros datos nos dicen que mientras estas comunidades se adherían al movimiento restaurador y se daban los enfrentamientos con las tropas españolas enviadas desde Santiago, donde se encontraban los españoles, los pueblos se preparaban para apoyar el ataque a Santiago, que se inició a partir del 1 de septiembre. La oposición a la anexión resultaba ser un asunto de vida o muerte. Los dominicanos se fueron identificando cada vez más en su postura de rechazo al orden extranjero. El 6 de septiembre, las fuerzas restauradoras sitiaron el Fuerte San Luis, donde los españoles estaban refugiados. Se produjo una batalla sangrienta y violenta entre españoles y dominicanos, y a consecuencia de ella, la ciudad de Santiago sufrió un gran incendio que abrazó la mayor parte de las casas. Después de varios días de combate y negociaciones, se concertó un acuerdo para facilitar el abandono de la ciudad por parte de los españoles, quienes debían retirarse el día 13 hacia Puerto Plata. Al día siguiente de la salida de las tropas españolas de Santiago, los restauradores se reunieron y decidieron constituir un gobierno provisional. El gobierno provisional lo presidió José Antonio Salcedo, quien de inmediato comenzó a ejercer mediante disposiciones. Si se les ocurrió pensar que hasta ahí llegó la restauración, pues déjenme decirles que eso fue solo el inicio. De ahí en adelante es que se intensifica la guerra por la defensa de la soberanía. Atentos a los datos que siguen. Las primeras medidas del gobierno restaurador fueron extender la guerra a todo el país mediante el establecimiento de frentes de batallas en el sur y en el este. Proclamó un acta de independencia y un manifiesto patriótico que exponía las razones de la guerra y la necesidad de restaurar la independencia dominicana. Envió una carta a la reina de España, Isabel II, exponiendo los motivos del pueblo dominicano para levantarse en armas. Firmó un decreto que declaró la guerra por mar y tierra a la monarquía española. Declaró a Pedro Santana traidor a la patria, ordenando a los soldados restauradores que lo pasaran por las armas una vez le reconocí. El gobierno restaurador se estableció en Santiago, mientras el gobernador español operaba desde Santo Domingo. En el intento por sofocar a los restauradores,
las tropas españolas pretendieron llegar a Santiago, poniendo al frente de sus tropas compuesta por españoles y criollos a Pedro Santana, promotor de la anexión. Ya sabemos de su experiencia en las guerras del 19 de marzo y las carreras, así que condujo su ejército hacia el Cibao. Pero los restauradores, al mando de Gregorio Luperón, le salió al encuentro y el 1 de octubre de 1863 se produjo el combate de Arroyo Bermejo, que frenó el avance de Santana y sus tropas, quien estableció su cuartel en Guanuma, de manera que los restauradores tampoco pudieran llegar a Santo Domingo. Así, ambos grupos se frenaron los avances, mostrando las tropas españolas su superioridad en la guerra. Así que los restauradores se auxiliaron de otros métodos. ¿Quieren saber qué método usaron? Pues veamos de qué se trata. El ejército restaurador estaba constituido principalmente por campesinos devenidos en combatientes, mal armados y peor vestidos, pero supieron sobreponerse a las limitaciones y dificultades que imponía la impericia frente a un ejército profesional, dotado de armamentos, disciplina y mejor organizado, como era el ejército español, que también contaba con dominicanos a su servicio. El deseo de devolverle a la República su libertad política y el creciente nacionalismo de los dominicanos cooperó con su ingenio en el uso inteligente de los pocos recursos que poseía para convertirlos en armas de defensas, como fue la táctica de guerrilla, que les permitía pelear amparados por las condiciones del territorio, ya que los dominicanos conocían el terreno y los españoles no. Eso contribuyó a su derrota. Además, recogían las armas del enemigo después de los combates, enfrentaban al enemigo en grupos pequeños y les provocaron falta de alimento a los españoles al dejar la tierra arrasada, de modo que el enemigo no pudiera aprovechar ningún fruto. Hay que sumarle a esas armas las proporcionadas por el ambiente, como los mosquitos y las enfermedades tropicales que causaron notables bajas. Bernardo Vega, al referirse al soldado restaurador, dice que nuestros soldados eran campesinos que dejaron familias y conucos por defender la patria. Andaban descalzos, andrajosos, con un macuto donde guardaban su tasajo, pólvora y municiones, cargando un viejo mosquetón, pero también con un terrible y eficaz machete al cinto, arma a la que los españoles le temían bastante. Esos soldados son merecedores de igual reconocimiento que un soldado bien dotado, ya que a pesar de la superioridad bélica del ejército español, no pudo vencer el fervor patriótico. Por la resistencia hecha por el ejército restaurador al ejército español, la guerra presentó poco progreso a favor de España, lo que provocó la sustitución del gobernador Felipe Rivero por Carlos de Vargas en el año 1863. Pero la guerra siguió con más impulso y en el año 1864 llega un nuevo gobernador, José de la Gándara, y de inmediato se propuso reorientar el ejército. De la Gándara le nombró al oficial español Baldomero de la Calleja como asistente de Pedro Santana, quien vio la medida como una imposición y protestó. Por eso fue acusado de
insubordinación a la autoridad, teniendo que entregar el mando del ejército a su segundo, Baldomero de la Calleja, y se retiró a su finca en el Ceibo. Luego regresó a Santo Domingo, donde falleció de forma repentina el 14 de junio de 1864, siendo sepultado al día siguiente en la fortaleza Osama. Así terminaron los días de Pedro Santana. Pero la muerte de Santana, líder de la anexión, no fue el único acontecimiento relevante en el año 1864. ¿Tienen alguna idea de cuáles otros acontecimientos ocurrieron ese año? Despejemos las dudas. En la ciudad de Santiago, donde tenía su sede el gobierno restaurador, se desarrollaron algunos acontecimientos importantes, ya que Ramón Mella, que había sido nombrado ministro de guerra tras su regreso del exilio en 1863, fue nombrado en marzo del 1864 como vicepresidente del gobierno restaurador, cargo que no pudo desempeñar por encontrarse aquejado de salud. Mella fallece 3 meses después, el 4 de junio de 1864, sin haber cumplido siquiera los 50 años. Juan Pablo Duarte había llegado al país en marzo, luego de 20 años fuera de su lar nativo. Había venido tras enterarse de la anexión para ponerse al servicio de la patria. Le tocó estar al lado de su compatriota al momento de su muerte, la cual le causó profunda tristeza. Duarte fue enviado por el gobierno restaurador en misión diplomática para captar recursos económicos para la guerra en empresas privadas y con los gobiernos de Venezuela, Perú y Nueva Granada. Duarte partió con el corazón lacerado hacia Venezuela, de donde nunca volvió y donde murió años después. Ese año de 1864 trajo también el comienzo de las negociaciones para poner fin a la guerra, pero además conflictos internos entre los restauradores. Siguiendo los datos de Frank Moya Pons 2013, una vez los españoles tomaron Montecristi en mayo de 1864, se dieron cuenta que su avance hacia Santiago era imposible por los enormes recursos y las bajas que implicaría atravesar una región llena de espinas y cactus donde escaseaba el agua, y decidieron cambiar la táctica usando la diplomacia. Y le comunicaron al gobierno restaurador en septiembre de 1864 su intención de negociar la paz, o por lo menos un canje de prisioneros. El gobierno de Salcedo contestó que estaba dispuesto a conferenciar, pero no se concertaron acuerdos. Mas esta postura de Salcedo le costó caro, ya que fue acusado por Gaspar Polanco y otros jefes militares de conducir a la derrota la revolución con esas conversaciones, y fue derrocado el 10 de octubre de 1864 y fusilado el 5 de noviembre de ese año. El derrocamiento de José Antonio Salcedo, apodado Pepillo, respondía a que se había creado el temor entre algunos restauradores de que éste renunciaría a la presidencia para entregarla a Buenaventura Báez, de quien era un seguidor. Recordemos que Báez estafó los campesinos cibaeños, por tanto, era considerado por estos como un ladrón y un corrupto. Gaspar Polanco, quien asumió la presidencia del gobierno restaurador,
mantuvo la idea de continuar con la guerra y dejar de lado las negociaciones de paz con el gobierno español, y dirigió un infructuoso ataque para retomar Montecristi que costó varias vidas dominicanas. Polanco estableció una dictadura que duró 3 meses, pues su despotismo provocó que una junta militar lo destituyera en enero de 1865 para dar paso a la presidencia de Pedro Antonio Pimentel. La llegada de Pimentel a la presidencia coincidió con la decisión de la Corte de España de discutir la pertinencia del decreto real que había firmado en 1861 para reincorporar el territorio dominicano bajo su dominio. La Corte tomó la decisión de derogar dicho decreto y abandonar Santo Domingo. El día 3 de marzo de 1865, la reina de España firmó el decreto de derogación de la anexión y el día 11 de julio los españoles comenzaron a embarcarse alejándose de nuestras gloriosas playas con destino a Cuba y Puerto Rico, aún en poder de España. Así culmina la Guerra de la Restauración. El proceso de la restauración de la soberanía de la República fue una verdadera epopeya popular, coronada en el año 1865 con la salida de las tropas españolas derrotadas, tras un largo y tortuoso proceso de luchas, basado principalmente en la guerrilla, movilizados bajo el liderazgo de una pléyade de patriotas aventajados, entre los que destacan Santiago Rodríguez, José Antonio Salcedo, Gaspar Polanco, Gregorio Luperón, José María Cabral, Pedro Antonio Pimentel, Benigno Filomeno de Rojas, Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó, Benito Monción, entre otros patriotas. Eventos de este periodo son reflejados en la 8ª estrofa del himno nacional. Presta atención. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas se aleja, donde flota el cruzado pendón. Ya que hemos terminado el proceso de anexión y restauración, hagamos el siguiente ejercicio para completar las expresiones. Entregó la soberanía de la República Dominicana a España, produciendo la anexión. Pedro Santana. Ciudad que constituyó la verdadera cuna de la Guerra de Restauración. Santiago de los Caballeros. Sector social del cual provenía la mayoría de combatientes del Ejército Restaurador. Campesinos. Arma de combate utilizado por los dominicanos y que creó pánico entre los españoles. Machete. Lugar donde se inició la Guerra de Restauración. Capotillo. Recuerden que deben realizar un artículo donde ofrecerán sus opiniones sobre los procesos estudiados, anexión y restauración. Con la salida de las tropas españolas del país, culmina el período anexionista y comienza una nueva etapa republicana denominada
Segunda República, la cual desarrollaremos en las siguientes clases. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que Dios Todopoderoso los cuide y proteja. Hasta la próxima clase. Bye.